Buenos días, soy la profe Jimena Montes, espero que estén bien. Bueno, como clase del día de hoy tenemos un tema que se llama sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, ¿sí? Nosotros este título, ¿qué podemos sacar? Primero, que ecuaciones sabemos que son expresiones, ¿sí? En donde hay letras incógnitas, en donde tenemos que averiguar cuánto valen, ¿sí? Su valor. La letra más conocida que siempre normalmente ponemos es la X, pero puede llamarse I, Z, W, A, B, ¿no? Pero la X es como la más famosa. Vamos a empezar a ver de utilizar un poquito lo que sí sabemos, ¿sí? Como punto de partida con respecto a este tema. Primero, a ver, ¿qué tenemos acá? Acá lo que tenemos es una ecuación, ven que hay una sola, y con una incógnita. Hay una sola letra que se repite en ambos miembros, pero que es la X, ¿sí? Nosotros esta la resolvemos perfectamente con una regla práctica, ¿no? En donde dice, reunimos las X en un miembro, siempre respetando el cambio de signo. Este es positivo, pasa a negativo. Y los números que no tienen X en el segundo miembro. Este 2 que es positivo pasa negativo. 4 menos 2, 2. Y debo 5 de vos, debo 7, ¿correcto? Y este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Como sé que la división no es exacta, 7 dividido 2 no es exacto, lo puedo dejar así. 7 dividido 2 como una fracción. Y ya, como es, encontramos el resultado sin ningún tipo de problema, ¿no? Una ecuación con una incógnita, que es la misma, no importa que esté repetida, que haya dos términos con esa incógnita, pero es la misma X, ¿está bien? Bien, hasta ahí es como que este tema lo venimos conociendo, ¿no? Lo venimos manejando. Ahora vamos a ver cómo avanza estos contenidos. Por ejemplo, en esta, ¿qué no se nos presenta? Se nos presenta una ecuación lineal, ven que hay una sola, pero con dos incógnitas. Ya acá tengo la letra X y tengo, miren, X se repite acá, y acá aparece una nueva incógnita, dos incógnitas. Voy a tratar de resolverlo con lo que yo vengo conociendo, ¿no? Que digo, bueno, pasamos todas las letras para un lado, para un miembro, y los números comunes que no tengan letras para el otro. Bueno, este tiene letra, queda acá. Este tiene letra, queda acá. Este que también tiene letras, los voy a pasar para el primer miembro. Y este 5, que no tiene letras, lo agrupamos en el segundo miembro. Bien, ahora tengo que ver cómo resuelvo esto. Yo sé que 4x menos 2x lo puedo resolver perfectamente porque ya lo resolví acá. 4x menos 2x, 2x. Pero, ¿cuánto será más 2y? 2x más 2y. La verdad es que no lo puedo resolver porque son dos letras distintas que no sé cuánto valen. Entonces, yo sé que este y este son términos semejantes. 4 menos 2, 2x. Pero esta 2y no la puedo juntar con las x, ¿sí? Porque no puedo decir que 2x más 2y da 4. ¿4 qué? No, no puedo. Entonces, este ejercicio me queda trunco ahí y no lo puedo avanzar, ¿sí? Por eso es que voy a necesitar armar un sistema. Cuando hay más de una letra voy a necesitar armar un sistema. Y ahora les voy a mostrar distintos sistemas. ¿Y qué es un sistema? ¿Sí? Por ejemplo, lo que tenemos acá es un sistema de 2 por 2, se dice, que es como el que está en el título. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Miren, una ecuación, otra ecuación. ¿Y cuántas incógnitas hay? X e Y, 2 y 2. Entonces este sistema se le dice de 2 por 2, ¿sí? También, si avanzamos un poquito, podemos, por ejemplo, encontrar un sistema de 3 por 3. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una ecuación, otra ecuación y otra ecuación, 3 ecuaciones, y miren en cada una cuántas letras hay. 1, 2 y Z aparece, 3. ¿Ven que en las 3 hay 3 letras? 3 ecuaciones, 3 letras, sistemas de 3 por 3. Y si la matemática vieron que tienen esa característica que va avanzando y cada vez se va poniendo más buena, entonces nosotros acá les presento un sistema de 4 por 4. 1, 2, 3, 4, como es ecuaciones. Y miren, X, Y, Z y T. Apareció una nueva letra. ¿Cuántas letras hay en cada uno? 1, 2, 3, 4.
4 ecuaciones y 4 letras. ¿Esto qué se imaginan teniendo en cuenta los números, ¿no? Esto no termina, ¿no? Hay infinitos sistemas, obviamente depende de las necesidades y demás. Afortunadamente para ustedes, en este tutorial lo que vamos a profundizar es los sistemas de 2×2, ¿no? Como para dar comienzo a todo este tema, ¿sí? Bueno, vamos a ir avanzando de a poquito con este tipo de temas. ¿Qué es lo que dice acá? Ya, con también el título, sistemas de 2×2, 2 ecuaciones. Bueno, hay métodos de resolución. Por ejemplo, analítico es haciendo cuentas, ¿no? Y sacando un resultado. Tenemos método de igualación, sustitución, reducción y determinante, ¿sí? En el próximo tutorial voy a comenzar explicando igualación, así que no se lo pierdan. Y después tenemos un método gráfico que es bastante conocido ya por nosotros, que es con los ejes cartesianos, ir graficando en los ejes cartesianos, ¿sí? O sea que tenemos varios métodos analíticos y uno gráfico. Lo que nosotros tenemos que ahora entender que un sistema tiene distintas clasificaciones, ¿sí? Tiene una clasificación. Por ejemplo, miren acá. Existen los sistemas que se llaman compatibles y tienen solución. En eso siempre vamos a encontrar una solución. Hacemos cuentitas por el método que sepamos y encontramos una solución. Pero después están los incompatibles que no tienen solución, que en algún momento vamos a tener alguna dificultad mientras estamos resolviéndolos, y ahí nos va a dar, conociendo el tema, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que ese es un sistema incompatible, no tiene solución. Y ahora les voy a explicar cómo se van a dar cuenta, ¿sí? A su vez, los compatibles tenemos como una subdivisión. Miren que está muy interesante, acá lo tienen todo como una síntesis. Por ejemplo, los compatibles existen se llama compatibles determinados que tienen única solución. Y este es un ejemplo. Por ejemplo, estoy haciendo muchas cuentas y llega un resultado, que x vale 1 y que y vale 2. Esto es un ejemplo, ¿sí? Pueden ser 3.200.000, fracción, bueno, lo que sea. Este es un ejemplo. Hice cuentas y entonces llegué a que x vale 1 e y 2. Y cuando voy a la parte gráfica, esas dos rectas se cortan, miren, perfectamente. ¿Ven dónde se tocan? En 1 de x, que coincide con este, y en 2 de y, que coincide con este. O sea que lo analítico y lo gráfico está totalmente relacionado. O sea, acá nos da 2 y 20, y acá nos da 1 y 2, quiere decir que o esto está mal o esto está mal. Tienen que coincidir esta respuesta con el gráfico, ¿sí? Después lo vamos a ver en un ejemplo, pero por lo menos ahora es como para introducir la teoría. A su vez dije que tenía dos posibilidades. Los compatibles también existen, los de infinitas soluciones. Y miren qué genial, ¿no? Cómo encontrar esto de infinitas soluciones. Bueno, entonces, única solución, tocan en un solo punto. Y infinitas soluciones, miren lo que va pasando. Estoy resolviendo el ejercicio, agrupo las letras semejantes, ya sean X, ¿no? Y demás, y de repente me desaparecieron las letras. No puedo llegar ni a X, ni a Y, a nada. Me queda 0 igual a 0. Me desaparecieron las X, me desaparecieron las Y, todo 0 igual a 0. Ahí me doy cuenta que estoy en este sistema, recuerden, ¿sí? Esto, ¿cómo se pone? Se le va a poner al costado infinitas soluciones. Y cuando voy a la parte gráfica, no sé si acá se llega a ver bien, pero hay dos rectas, una rosa y arriba otra verde. ¿Ven cómo acá les puse rosa y verde? Entonces, fíjense, dan rectas coincidentes. Si yo les pregunto, ¿estas dos rectas en cuántos puntos se tocan? En 1. En cambio, si yo les pregunto, una recta que cae arriba de la otra, que coincide, ¿en cuántos puntos se tocan? En infinitos, porque estas rectas, saben que la recta no tiene ni principio ni fin, es infinita. Entonces, siempre este sistema, el compatible indeterminado, les va a dar rectas coincidentes, una encima de la otra, ¿sí? Y después, este sistema que no tiene solución, ¿cómo me voy a dar cuenta que estoy frente a este sistema?
Miren, cuando voy haciendo cuentitas, ¿vieron? Ya sea por método de igualación, sustitución, cualquiera de estos métodos que los voy a explicar más adelante, de repente no me da una igualdad, 0 igual a 0, me da un disparate. En matemática esto se llama absurdo, una locura, ¿sí? No tiene nada que ver, absurdo. ¿Cómo el 0 va a ser igual a 3? El 0 es igual a 0 y el 3 es igual a 3, ¿sí? Entonces, de repente me dio este disparate, este absurdo, y cuando las voy a graficar, me va a pasar que me van a dar dos rectas paralelas, ¿sí? Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque miren, este sistema no tenía solución. Y estas dos rectas, ¿en cuántos puntos se cortan, se tocan? En ninguno. Entonces tenemos tres casos. Se toca en un punto porque tiene única solución. Se tocan en infinitos puntos, infinitas soluciones, y nunca se tocan. No se tocan en ninguno porque este sistema no tiene solución, ¿sí? Entonces son tres posibilidades que tenemos en los sistemas de ecuaciones. Todavía no enseñé a resolverlo, quédense tranquilos, esta es la presentación para que sepan las tres posibilidades que tenemos y quede todo como modo de resumen, como punto de partida, ¿sí? Luego voy a empezar a explicar este y luego vamos a ir explicando los otros en los próximos tutoriales. Así que bueno, les mando un saludo grande y nos vemos en el próximo tutorial. Llegamos al final. Podés suscribirte al canal, así vas recibiendo los videos periódicamente que voy haciendo. Darle me gusta a este video si es que aprendiste algo, si te sirvió. Y podés dejarme tu comentario o inquietud que apenas puedo te lo estaré respondiendo. Saludos.